Estamos esperando, ojalá se le pueda avisar a la senadora Proboste, que había dicho su asesor que apenas llegara la senadora Muñoz le avisáramos. Vamos a avisar inmediatamente. Necesitamos entonces la presencia de la senadora Proboste para poder, o de otra senadora integrante, para poder avanzar, digamos, en lo que habíamos quedado. Ya nos avisan que viene ya camino la senadora Proboste a su computador. Perfecto. Presidenta, en la sesión de ayer se aprobó una indicación, una propuesta, bueno, indicación, bien dicho, del Ejecutivo, referido al artículo 11, respecto a la aprobación que da el juez a las transacciones sobre alimentos futuros. Ahí se estableció 3 presupuestos que deben cumplirse, y el Ejecutivo quedó ayer de proponer una indicación para agregar en la letra A, y es lo que está ahí destacado en amarillo, Presidenta. Por mientras puedo ir leyendo, entonces, sí. Lo que se aprobó ayer dice: el juez solo podrá dar su aprobación a las transacciones sobre alimentos futuros, acá hace referencia al artículo 2451 del Código Civil, cumpliéndose los siguientes presupuestos. El primero, que el acuerdo disponga el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales a través del depósito o transferencia a una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente dispuesto exclusivamente para el cumplimiento de esta obligación, especificándose la época del mes en que dicho depósito o transferencia ha de realizarse. Sin perjuicio de lo anterior, también serán válidos los acuerdos de constitución de derechos de usufructo y de uso o habitación sobre bienes del alimentante realizados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. El Ejecutivo propone agregar, conforme a lo que ayer se analizó y discutió, y aquellos aportes económicos a los que se obligue el alimentante para el otorgamiento de prestaciones o beneficios en favor del alimentario que surgen de una relación contractual suya que permite satisfacer las necesidades del alimentario en condiciones más favorables, tales como el aporte de la cotización para salud o el pago de la prima del seguro de salud. Estas prestaciones deberán ser valorizadas en el acuerdo, debiendo el incumplimiento ser alegado por el alimentario, objetando la liquidación tan pronto conozca del mismo. La presidenta está ocupada, sí. Que se me desconectó. Ofrezco entonces la palabra. No sé si hay alguna reacción ante esta nueva propuesta. Señora Presidenta. Sí, ministro. No, Sergio Enríquez. El magistrado. Perdón, es que estaba mirando. Ya, disculpe, magistrado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a la señora Presidenta, a las senadoras, a las honorables senadoras que se encuentran, también acá al señor Ministro de Justicia y sus asesores. Vengo en representación de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en reemplazo de la vicepresidenta, doña Verónica Vimazal. Soy el coordinador de la Comisión de Agenda Legislativa de la Subcomisión de Infancia y Adolescencia de la Asociación. Y siempre voy a hablar en nombre de la asociación, incluso cuando por error me refiera en términos en primera persona, siempre hablo a nombre de la asociación. En cuanto a la nueva redacción del artículo que se ha sugerido por parte del Ministerio de Justicia, estimamos que se adecúa a las observaciones que había realizado el día de ayer la vicepresidenta, de alguna forma también al colocar a título ejemplar las situaciones que indica, abre también la posibilidad de que las partes puedan acordar también en otro sentido que no pudiéramos estar visualizando concretamente el día de hoy una forma de pagar esta pensión de alimentos que beneficia al niño finalmente. Y siempre valorizado, entendemos que
conforme a la UTM para incorporarlo en el acuerdo, y solo de esa forma sería posible aprobarlo. Muchas gracias, magistrado. Una consulta para el ministro, antes de ofrecerle la palabra. Yo entiendo que esta propuesta que nos hace llegar acoge efectivamente una parte de la discusión y sobre todo la inquietud que también manifestó ayer la magistrada, justamente en orden a que pudiera haber este tipo de acuerdos que supuestamente podrían ser de beneficio para la alimentaria, en el sentido que el deudor, en este caso el alimentante, pudiese ser por razones, digamos, de condiciones de trabajo, tuvieran un grado de facilidad en términos de salud o algo así. También habíamos visto, bueno, ahí dice tales, por lo tanto no es una numeración exhaustiva, sino que solamente a modo de ejemplo. Pero no sé si necesariamente tiene que ir de por medio de la relación contractual. Eso es algo que tenía yo dudas, sería bueno que nos dijera. Y por otro lado, entiendo que al poner como tales, que incluiría eventualmente otras que hacía ejemplo la magistrada en el día de ayer o en una sesión anterior, no recuerdo, por ejemplo, leña, en fin, que son más de ámbito, por supuesto, rural, bastante escaso en la zona urbana, pero o inexistente, pero que existen en el ámbito rural. Y eso, por lo tanto, la magistrada también señalaba que a veces eso ocurre. Entonces, sería bueno saber de que esto quiere decir que o sea, si está de acuerdo el magistrado, si entendí que decía que sí, en la medida que al decir tales, eso significa que no hay una numeración exhaustiva y por lo tanto podría eventualmente incluir lo que señalábamos a modo de ejemplo, el caso de la leña, o puede que se dé otro ejemplo pertinente más bien de zonas rurales. Entonces, yo entendí bien, magistrado, ¿usted estaría de acuerdo con esta nueva redacción? ¿Es así? Claro, tal como lo había señalado, la Asociación Nacional de Magistrados, el énfasis que ha puesto en este tema es que se pueda abrir este acuerdo a la realidad de las personas. Esto es que supera con mucho cierto la abstracción que puede tener la ley, y por lo tanto tiene que estar abierta a la posibilidad que las propias personas puedan, en beneficio también del niño, niña y adolescente en su interés superior, acordar otras formas de satisfacer la pensión de alimentos. Como ya está bastante limitada en la sentencia, dejarla más abierta, esta posibilidad en el acuerdo nos parece que beneficia al niño, niña y adolescente, y en la redacción propuesta la expresión tales como nos parece que queda suficientemente abierta. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra, no sé si la senadora Muñoz quiere hacer alguna observación, después el ministro. Sí, Presidenta, yo estoy de acuerdo en general con la redacción porque recoge lo que ayer conversamos. Solamente consultar en donde se señala estas prestaciones deberán ser valorizadas en el acuerdo. Si es pertinente poner valorizadas en UTM para que sea concordante con lo que venimos señalando. Exactamente, eso es una de las observaciones que habíamos, que creo que son pertinentes. Parece súper bien. Necesarias. Le ofrezco la palabra, ahí está la senadora Proboste, por lo tanto, damos entonces oficialmente abierta la sesión de la comisión. Bienvenida, senadora Proboste. Y ahora, muchas gracias, presidenta, a solicitarle la palabra al ministro, si quiere hacer alguna observación. Ministro, no sé si escuchó, le ofrezco la palabra porque la duda que tenía yo... Perdón, disculpe, creí que le estaba haciendo una consulta a la senadora Proboste. No, bueno, no, era usted, ministro, en doble sentido. Una, nos parece bastante, digamos, se acerca mucho esta nueva reacción a las inquietudes que habíamos planteado nosotros y sobre todo la magistrada, eso es lo que hemos conversado, estamos claros. La duda que tenemos, bueno, obviamente nos parece que esto tiene que ser valorizado en UTM, y lo segundo es que yo le preguntaba el hecho de que se recalque que tenga que ser una relación contractual, para que volver al ejemplo que acabamos de conversar,
en el ámbito más bien, obviamente, rural, si hubiese un acuerdo en especie, por llamarlo así, leña, no necesariamente esa persona tiene una relación contractual. Y como esta inquietud es algo que ha manifestado la magistrada, que ahora ratifica el magistrado que la está reemplazando, y por eso nosotros decíamos, al decir tales, deja abierto, y por lo tanto podría darse esa situación, pero esa situación, por ejemplo, del caso de la leña en el mundo rural, no podría darse si ustedes le ponen el que tenga una relación contractual, porque la relación contractual, a mi juicio, está claro en el ámbito urbano y puede ser clarísimo de que sea efectivamente para un seguro complementario de salud o eventualmente si esa persona contratada le dan beneficios de beca escolar o alguna cosa así. Pero si lo dejamos suficientemente abierto para que pudiesen ingresar, comillas, de manera excepcional, pero que se da, otras especies, como el caso ya hemos hablado y dicho tantas veces de la leña, no entraría dentro de la relación contractual. Entonces esa es la duda que yo le quiero plantear al ministro. Las dos cosas. Bueno, gracias, presidenta. Junto con reiterarle el saludo, saludamos también a los senadores que se han incorporado a la sesión, al magistrado y a quienes trabajan en la Secretaría. Nosotros hemos estado siguiendo como concepto central el que las pensiones de alimentos se paguen en UTM, porque el construir un registro de deudores de pensiones de alimentos se hace más expedito, funciona de manera automática y eliminamos que el alimentario tenga que estar activándose en estas materias para simplificar el proceso de recuperación. Algo incentivado por el riesgo de estar en este registro. Recuerdo también, siguiendo la línea de lo que recién expresaba el magistrado, que hoy día representa la razón aquí presente, las palabras de la magistrado Mónica Geldres, que decía que precisamente el esfuerzo que nosotros deberíamos realizar es evitar el pago en especie, porque eso impide tener un sistema más expedito, automático, que pudiera funcionar en beneficio del alimentario, sin que éste tenga que estar judicializando cada vez que hay incumplimiento esta situación. Por eso nosotros interpretamos esta idea de abrir, tomando el ejemplo que la misma magistrado dio ayer, supeditado a una relación contractual, porque creemos que eso es lo que enmarca la situación, que evita el problema que se tiene cuando depende de la voluntad del alimentante, sea por la leña, sea por otro tipo de especies que se pudiera ofrecer, porque genera una dependencia que es compleja y un seguimiento del alimentario que también le obliga a estar permanentemente activo en esto. En cambio, cuando estamos dentro de una relación contractual, porque efectivamente puede haber un alimentante que tenga un contrato con un plan de seguro de salud muy positivo, muy valioso, perder esa oportunidad se entendía, y esta era la excepción que se abría, se entendía como un perjuicio, ¿no? Y realmente nos hizo sentido, y por eso nos pareció que había que replantear esta fórmula del modo que se ha hecho, una relación contractual que permita satisfacer las necesidades del alimentario en condiciones más favorables. Y se dice tales como porque pueden haber otras fórmulas que pueda tener el alimentante sujeta a estas mismas características, como puede ser, no sé, la gratuidad universitaria que pudiera financiar la empresa en donde trabaja el alimentante, por poner otro ejemplo, pero esto deja abierto cualquiera de estas situaciones que se enmarquen dentro de las condiciones de trabajo en que está el alimentante, pero evitando esta situación más subjetiva que hace más compleja la relación fluida que queremos que exista entre el alimentante y el alimentario, que se da cuando esto se expresa en unidades tributarias, porque eso es más fácil de seguir, más fácil de entender y al mismo tiempo asegura que si no se paga, el registro funciona de forma automática porque las liquidaciones se hacen con simpleza. Aquí vamos a tener que dejar que el incumplimiento sea alegado por el alimentario por razones obvias cuando este contrato, esta empresa no le cumple al alimentante. Entendemos que esa es la hipótesis que se va a abrir, pero entendemos que es excepcional. Abrir más allá de eso
nos parece inadecuado porque un poco puede abrir un forado por el cual se nos va este sistema que estamos ideando, que queremos que sea más eficaz pensando en el alimentario, en la mujer, en la mamá que tiene que hacerse cargo de esto y que no puede estar todo el día en los tribunales ni persiguiendo ni haciendo el seguimiento. Ahora, respecto de la otra consulta, si son valorizadas en UTM, es posible, ¿no? Creo que es algo que se podría incorporar, pero si en el acuerdo se valorizan de alguna manera que resulta aceptable y el juez le parece razonable, puede que no sea estrictamente necesario, pero si ayuda a mantener este mismo criterio de la valoración con su reajustabilidad incluida, no habría problema. La única inquietud que a mí me surge es que puede ser que ese beneficio contractual que tenga el alimentante no se exprese en UTM, sino que se exprese en el pago que pueda tener otro grado de reajustabilidad. Y puede que si le ponemos en esto la obligación de que sea reajustado por UTM, no tengamos la consistencia en el tiempo del pago en la forma que se establece. Y podemos ahí introducir un factor variable. Esta misma situación es la que nos hace pensar que ojalá que se entienda de manera restrictiva esto, porque precisamente el empezar a abrir otro tipo de fórmulas de pagar la pensión de alimentos hace difícil hacer el seguimiento y la efectividad del cumplimiento de este mecanismo que hemos ideado, que es el registro de deudores de pensiones de alimentos. Con esa salvedad podría ser incorporado, estas prestaciones deberán ser valorizados en UTM en el acuerdo, debiendo el incumplimiento ser alegado, etc. Pero si se estima dejarlo tal cual, no tendríamos objeción por la razón antedicha. Gracias, Presidenta. Gracias. Le voy a dar la palabra al magistrado justamente para que exprese la opinión en el doble sentido. Digamos, si lo dejamos, por supuesto, la relación contractual, si dejamos, por supuesto, expresado en UTM, ¿cuál es la visión que tiene entonces a nombre de la Asociación de los Magistrados? Muchas gracias, Presidenta. Sí, aclarada el sentido y alcance de la expresión que se ha preguntado al señor Ministro de Justicia en cuanto a la relación contractual y que significaría algún tipo de restricción. La Asociación Nacional de Magistrados mantiene su posición en cuanto a que es necesario ajustar el sistema a las necesidades de las personas y no al revés. Es decir, las personas cuando libremente pactan en una transacción una pensión de alimentos deben y pueden considerar distintas circunstancias que no son posibles de visualizar con claridad el día de hoy, pero que en concreto en la realidad rural o la realidad urbana de cada persona exceden lo que puede significar una relación contractual y puede beneficiar al niño, niña, adolescente. En este sentido nos parece que puede ser una interpretación contra el interés superior del niño, considera como restrictiva esta exigencia de que solo si hay una relación contractual que funde esta prestación, en ese caso procedería, puesto que efectivamente otros casos que podrían beneficiar al niño quedarían excluidos y no podrían ser aprobados por el tribunal por cuanto no estarían enmarcados dentro de una relación contractual. Nosotros, como Asociación Nacional de Magistrados, expresamos que necesitamos, sugerimos seguir una interpretación conforme al interés superior del niño en su fase procedimental, ¿cierto? Conforme a la observación general de Naciones Unidas al respecto, y en este sentido siempre preferir aquella interpretación y aquella redacción de la norma en este caso que beneficia más al niño, niña o adolescente. Entendemos lo que dice el señor ministro en cuanto a que están generando un sistema de seguimiento y de registro de deudores de alimentos, pero es el registro de deudores de alimentos el que tiene que adaptarse a las necesidades y a los intereses y derechos de los niños y adolescentes y no al revés. Eso es lo que plantea la Asociación Nacional de Magistrados, siguiendo el artículo 1 también de nuestra Constitución Política de la República y los instrumentos ya señalados. Presidenta. Muchas gracias. ¿Quién está pidiendo la palabra? Perdón, veo al ministro, pero antes... Ena por acá. Ah, ya. La saludo, senadora Fumbay. Presidenta, primero disculparme por ayer, porque al final
Estaba, Sí, al no final se no fui importa. capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Hicimos Siempre el pensamos que esfuerzo de somos capaces, incorporarla, pero pero no pude. pero me superó, así que mil disculpas por ayer. Presidenta, mire, yo entiendo lo que plantean la Asociación de Magistrados y uno dice, claro, en la práctica eso tiene mucho sentido. Sin embargo, a mí me preocupa mucho que lo dejemos tan abierto que al final no funcione el registro. Por lo menos la experiencia que uno tiene es de las mujeres siempre teniendo que perseguir que cumplan con lo que les prometieron. Entonces, es difícil ver si es que se cumplió, no sé, están con el tema de la leña, que es muy atingente a mi región, digamos, con la entrega de la leña. Entonces, uno dice, claro, puede ser una súper buena alternativa, en algunos casos, en el campo, qué sé yo, incluso también en la ciudad, donde se calefacciona con leña, yo te voy a pagar la leña porque tengo como entregarla, digamos, pero después si es que no cumplió con el compromiso, entonces hay que nuevamente acudir a juicio o a tribunales, digamos, y lo que nosotros queremos evitar, creo, es esa carga permanente de la mujer de tener que, perdón cómo lo voy a frasear, pero es así al final, perseguir que se pague, que se cumpla con lo comprometido. Entonces, mientras más automático esto sea, mejor, creo yo. Y en ese sentido, yo estaría más bien por dejarlo en una situación que sea excepcional, porque de otra manera vamos a volver al eterno tema de no me cumplió, tengo que ir de nuevo, tengo que volver a hacer el trámite para que me cumpla, y el costo y la carga emocional y de tiempo siempre termina pagándola la mujer. Y yo ahí quisiera también proteger esa parte que es siempre que hasta ahora ha sido siempre tan difícil y que nosotros esperamos de verdad que con este proyecto eso cambie. Muchas Gracias, gracias, presidenta. Juan Baer. Ofrezco la palabra. ¿Alguna senadora más quisiera hacer uso de la palabra? El ministro, presidenta. Sí, voy a darle la palabra, por supuesto, al ministro y después tendríamos que entrar a resolver, digamos, si aceptamos la indicación tal como la ha dejado el ministro. Creo que queda claro. Hay una opinión discrepante de la Asociación de Magistrados en cuanto a que obviamente la relación contractual no permitiría algunos casos, como el que hemos señalado, que al que se haría referencia incluso al senador Juan Baer, pero también está toda la argumentación que ya nos ha entregado el ministro y que me imagino queda claro de que se tiende a ir hacia un sistema automatizado y que no deje permanentemente las cargas, digamos, de tener que andar, comillas, persiguiendo, como se ha dicho, a la alimentaria, digamos, hacia el alimentante. Entonces, le voy a ofrecer la palabra al señor ministro, si no hay otro comentario de la senadora. Ministro. Gracias, presidenta. Yo creo que estamos todos contentos que estamos aquí trabajando para satisfacer el interés superior de los niños, porque obviamente los perjudicados cuando el alimentante no paga son los niños, son los que se quedan sin los recursos y significa una carga mayor para las mamás que tienen que multiplicarse por 2, por 3 para poder atender las necesidades básicas y no siempre lo logran y por lo tanto los perjudicados terminan siendo los niños. Entonces lo que estamos haciendo es generando un sistema que está pensado en cómo garantizar que el alimentante cumpla con su obligación de mantener la pensión. Si nosotros seguimos con lo que estamos haciendo hoy día, que es aceptar estos acuerdos, que son la mayoría las determinaciones de pensiones se logran a través de estos acuerdos, es evitar que esos acuerdos, que es la forma como hoy día se establecen las pensiones en forma muy significativa, se cumplan. Y resulta que si se hacen de la forma como se hacen hoy día, no va a poder funcionar el mecanismo que estamos ideando para asegurar que el alimentario reciba su alimento. Este es todo el tema. Si nosotros seguimos igual, vamos a obtener los mismos resultados, presidenta. Y no vamos a tener un sistema que funcione en forma mecánica, automática, como decía recién la senadora von Baer,
que le evite a la mamá estar persiguiendo a través de abogados, a través de las formas que pueda, en los tribunales para que le cumplan el pago de este beneficio y del otro. Y le vamos a tener que de nuevo entregar a la determinación subjetiva y arbitraria del alimentante cuando le entrega. Empieza a manipular la relación con, no solamente con ella, con la mamá, sino que también con los hijos. Y eso, a nuestro juicio, es lo que es inconveniente. Por eso que en la medida que dejamos abiertos estos mecanismos, quien termina siendo perjudicado va a ser el alimentario y la mamá, que cada vez que incumplan estas situaciones no va a tener que, es decir, va a tener que actuar como lo ha estado haciendo siempre, yendo al tribunal, peleando porque le paguen y insistiéndole y a ver si lo puede ubicar y si no lo ubica, y etcétera. El mecanismo y la gracia de lo que estamos haciendo es facilitarle la vida a los niños y a las mamás, no al alimentante. Al alimentante lo que estamos haciendo es incentivándolo para que pague. Y el mecanismo, y por eso que citaba la ministra Geldre, la magistrada Geldre, porque hemos oído también de los jueces las dificultades que tiene cuando se pactan esto en especie, porque aparece muy bien, pero después, a la hora del cumplimiento, es lo que falla. Si no nos olvidemos que el 85% de los acuerdos de pensiones de alimentos no se cumplen. De eso es lo que estamos hablando. Y si seguimos con los mecanismos que hay hoy día, es probable que mantengamos proporciones altas de impagos de pensiones. Esto es objetivo, es mecánico, es automático y fuerza, incentiva, estimula al alimentante a pagar. Pero si le dejamos abiertas estas ventanas, va a haber un riesgo. Entendemos que haya situaciones y por eso que si hay un contrato que le beneficia en términos de seguro de salud u otras prestaciones similares, tenga sentido incorporarla. Pero ahí hay un contrato que la avala, hay una empresa detrás que la avala. Pero si no, si le dejamos la posibilidad para que fuera de contratos, simplemente sujetos a la voluntad del alimentante, entonces caemos en el mismo problema que tenemos hoy día, que es el incumplimiento de las pensiones y, lo más grave, la imposibilidad de tener mecanismos objetivos que presionen y que persigan. Vamos a tener que pedirle al alimentario que acredite esto y pedirle que el incumplimiento ha sido por tantos meses y pedirle al juez que liquide en ese sentido y recién va a llegar al registro de pensiones cuando lo que estamos planteando nosotros es un mecanismo que llega automáticamente. Por eso creemos que lo que estamos planteando asume el planteamiento que hizo ayer la magistrada, pero lo acota para no cambiar la naturaleza del sistema que está pensado precisamente en el interés superior del niño. Ya, ministro. Presidenta. Perdón, senadora, una cosa. Creo que queda bastante claro. Lo que falta aclarar, tanto la opinión del magistrado como la del ministro, y vamos a resolver finalmente esto votando, es respecto a si debiera valorarse o no en UTM. Yo me pareció que el ministro decía que podría ser, pero que no. Yo entendí que el magistrado decía que sí. Creo que es necesario tener una opinión clara y después procederíamos entonces a votar, porque ya lo otro se ha argumentado suficiente, no tiene sentido darnos vuelta. Creo que ha quedado bastante claro lo que expone el ministro y, por supuesto, la posición que tiene la Asociación de Magistrados. Entonces, falta solamente la opinión al magistrado y al ministro respecto a si se valorizan o no en UTM. Señora Presidenta, muchas gracias. La Asociación Nacional de Magistrados es de la opinión de que se valore en UTM para ser coherente con el resto también del cuerpo de la ley. Muchas gracias. Ministro. Me sumo en este caso a la opinión del magistrado para que quede valorizado en UTM y resolver ese tema, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Entonces, mire, yo propongo lo siguiente a la senadora. Propongo que votemos como está, agregándole donde dice valorizados. En UTM, por supuesto, tendría que agregarse, y si es así, que vamos a votar quienes están de acuerdo con esta indicación que ha propuesto el Ejecutivo o quienes no estarían de acuerdo. Así que, Pilar, le ruego eso, con esa rapidez que nos da nuestra secretaria, agradecer que podamos así rápidamente leerlo. ¿Les parece? Procedemos a la votación entonces. Presidenta, entonces usted pone en votación esta propuesta, tal como está ahí. Esta propuesta, tal como está. Con el agregado. La modificación. En unidades. Exactamente. Perfecto. Senadora Muñoz. A favor. A favor.
Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada entonces la propuesta del Ejecutivo con la modificación indicada por la unanimidad de las integrantes presentes de la comisión. Muy bien. Seguimos entonces, Pilar. Presidenta, ahora tenemos que continuar con las indicaciones, presentadas al artículo 12. Ayer ya vimos una parte relativa a las notificaciones del requerimiento de pago y otras resoluciones. La indicación 16 del presidente de la República, que está ahí proyectada, lo que está en azul, celeste, es lo que agregaron el grupo redactor del Ejecutivo y los asesores. Por lo tanto, salvo lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, las resoluciones dictadas en la etapa de cumplimiento de la pensión alimenticia deberán notificarse en la forma electrónica que el alimentante hubiera indicado, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, y en caso de no haber señalado forma alguna de notificación o no encontrarse esta vigente, por medio del Estado Diario Electrónico. En estos casos no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. La regla general entonces sería que las resoluciones se notifican en la forma electrónica que el alimentante haya indicado. Hubiese indicado. Un momento, sí. Bien. ¿Algún comentario? No sé si quiere decir algo, señor magistrado. Sí, gracias, señora presidenta. La asociación estima que este tipo de medidas favorecen la tramitación de las causas de la mayor celeridad. Está de acuerdo la asociación en cuanto a esa indicación. Muy bien, muchas gracias. Me imagino que el Ejecutivo está de acuerdo, digamos. No sé si quiere decir algo el ministro. Si no, el ministro le ofrezco la palabra y si no, después procedemos a votar, vista que yo creo que... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, presidente. Esto se conversó con los asesores y que estamos en línea con esta incorporación. Muy bien. Entonces, Pilar, podemos votarla. Por supuesto. Entonces, la presidenta coloca en votación la indicación 16 del Ejecutivo con la indicación que ahí se destaca, con la modificación que ahí se destaca, Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada entonces por la unanimidad de las integrantes presentes. Luego, presidenta, hay que ir a la indicación 17 del presidente de la República, ¿cierto?, que proponía reemplazar el inciso noveno propuesto en el texto aprobado en general. Respecto de ese tema, el grupo redactor propone rechazar esta indicación del Ejecutivo porque esto ya está incluido en forma igual o semejante en el artículo segundo, que ya lo habríamos aprobado. Sí, aquí el artículo segundo se le agregó un inciso final, presidenta, que dice: el abogado patrocinante, en cumplimiento de la carga legal de las partes, de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal, aún en la etapa de cumplimiento y previo a renunciar al patrocinio, deberá informar al tribunal una forma de notificación electrónica válida respecto de su representado. El abogado patrocinante que incumpliera esta obligación será sancionado con multa de beneficio fiscal de 3 a 15 unidades tributarias mensuales, o sea, es lo mismo. Por eso ellos es lo mismo. Que se rechace el indicación, ya está regulado. Ya, se entiende entonces que el acuerdo con los asesores es sacarlo, pero rechazarlo porque ya está incorporado en el artículo segundo, en su inciso final, ¿no es así? Así es. Ya. Si no hay más comentarios, ofrezco la palabra y si no, procederíamos a votarlo. Presidente, ¿no lo puede retirar el Ejecutivo? Consulta al ministro. Ministro, estaría mejor retirarlo ya que consideramos que lo rechazaríamos por estar ya incluido.
Sí, por supuesto, presidenta, gracias. Sí, la entendemos acordada y aprobada, así que está bien, y hay que entender en rechazado también ese texto, así que está bien. Muy Claro, bien. y perdón, presidenta, tiene razón el ministro. También se entiende rechazado lo que se aprobó en general, porque eso ya está ubicado en el artículo 2. El artículo 2. Muy bien, buena observación. Entonces, seguimos, Pilar, entendemos que quedan esas condiciones, el Ejecutivo lo retira y de esa manera, digamos, Sí. podemos seguir con las Sí. siguientes indicaciones. Después viene una indicación de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y Fonbae para intercalar a continuación de la palabra artículo. Pero como ya está rechazado el texto aprobado en general, esa indicación entonces también... Ya no tiene sentido. tiene La sentido. podemos retirar también. Perfecto. Retirémosla. Sí. No le pregunté, pero me pareció, disculpe, senadora, me pareció que sí, la deberíamos A retirar. mí también, a mí también. Menos mal, me adelanté. Está bien. Nos lee la mente, presidenta. Sigamos, Pilar. Sí. ¿Tenemos el comparado de siempre? Sí, porque hay una indicación 19 del Ejecutivo. Hay una indicación 19 del Ejecutivo. Sí. A ver, el Ejecutivo propone incorporar en el artículo 12 un inciso final que diga: durante la etapa de cumplimiento, el alimentante podrá requerir al tribunal la imputación de los gastos útiles y extraordinarios que hubiera efectuado para satisfacer necesidades del alimentario que no hubieran sido previstos en aquella proporción que exceda la contribución que al alimentante corresponda. En estos casos, para determinar la cantidad que deberá imputarse al pago de la pensión, el juez deberá considerar la naturaleza del gasto y el grado de contribución que al alimentante y a quien tiene el cuidado personal del alimentario les corresponda de acuerdo a sus facultades económicas. Cualquiera sea el caso, el juez no podrá imputar al pago mensual una suma que exceda del 30% del monto de la pensión fijada o aprobada, debiendo proceder, si fuera necesario, a prorratear la suma total a imputar al pago de las pensiones sucesivas. Ya. Bien, ofrezco la palabra, señor magistrado. ¿Alguna opinión? Gracias. Sí, gracias, presidenta. En efecto, la asociación en el estudio de esta indicación estima que si se tratase efectivamente de casos que no hubieran sido previstos, que tienen que ser calificados por el juez, y en aquella proporción que exceda a la contribución del alimentante, sí, en justicia podría darse, sería algo bastante excepcional. Imaginemos el caso de que el papá está con las visitas del verano, de las vacaciones, y el niño o niña tiene un accidente y tiene que gastar dinero, digamos, para un tratamiento específico. Eso quizás sería un gasto inesperado, no previsto, que exceda la contribución, pero en todo caso tendría que apreciarse con mucho cuidado y con mucha excepcionalidad para que no se produzcan digamos, vulneración al interés superior del niño, por cuanto podría ser, si es mal utilizada, perjudicial para la pensión que está fijada en la satisfacción de los intereses del propio niño. Tendría que ser algo muy excepcional, y entendemos que así se lee cuando dice que no hubieran sido previstos y que además tienen que ser en el directo interés del niño conforme al artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, no es para otro tipo de gastos. De acuerdo. Le ofrezco la palabra, ministro. El presidente, si le parece, si la pudiera ofrecer a Mónica Naranjo, que trabajó este tema, creo que explicaría con más precisión, pero es muy en la línea de lo que acaba de señalar el magistrado. Muy bien, muchas gracias, señora. Entonces, Mónica. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, tal como plantea el magistrado, esta es en el fondo una situación absolutamente excepcional que se genera en fondo con posterioridad a haberse fijado al fondo la pensión de alimentos, porque
Recordemos que en el artículo 6 lo que hicimos fue determinar que en la sentencia se iba en fondo a establecer también la forma en que iban a concurrir entre ambos padres a estos gastos extraordinarios. Por lo tanto, esto es una situación excepcionalísima, en que más allá en el fondo de la forma en que se estableció en la sentencia, por algún motivo, por situaciones absolutamente excepcionales, por ejemplo, el alimentante tuviera que concurrir con una mayor proporción en el fondo para el pago de este gasto extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a este tipo de situaciones, lo que busca esta norma es darle una protección tanto a la madre, en este caso en el fondo, como al alimentario, precisamente porque al establecer que este pago en fondo por sobre lo fijado, digamos, en la sentencia, va a ser obviamente imputado con cargo a la pensión, de alguna forma lo que se está haciendo también es garantizando que frente a esta situación extraordinaria, ambos padres en el fondo podrán concurrir conforme a sus capacidades económicas en ese momento excepcional para cubrir obviamente el gasto extraordinario del hijo y que luego obviamente se generarán las imputaciones correspondientes. Entonces, tal como plantea el fondo magistrado, es un tema que corresponde a justicia, precisamente porque hay que hacerse cargo con posterioridad a este gasto extraordinario, pero que al momento en que se genere este gasto, no se genere en el fondo la complicación de, bueno, yo no voy a pagar en fondo este gasto extraordinario porque el día de mañana podría no serme reembolsado. Entonces, es en el fondo una norma que corresponde precisamente frente al pago del gasto extraordinario, pero que genera en el fondo la certeza de que esta imputación se va a generar con posterioridad, pero que al momento en que se genere el gasto no haya complicaciones de parte de ninguno de los padres para concurrir conforme a sus capacidades económicas al mismo. Gracias, Presidenta. Tengo una duda que preguntar porque estoy entendiendo lo que se dice. Sin embargo, entiendo que eso también se ve en otro articulado que tuvimos ya a la vista para los gastos extraordinarios. No entiende que son excepcionales. Lo que yo estoy entendiendo que esta indicación, considerando que son excepcionales, sin embargo, aquí dice cualquiera que sea el caso, pues no podrá imputar al pago mensual una suma que exceda el 30% del monto de la pensión fijada o aprobada. O sea, ese es un límite que se está colocando, ¿es así? Y ahora, ¿qué es lo que se trata acá? Yo supongo que eso es lo que se busca, y aquí vamos a hacerle también la consulta al ministro, entiendo, que esto no signifique siempre un daño y un perjuicio, que tiene que haber un cierto acuerdo de acuerdo a las capacidades económicas de ambos, pero teníamos la duda si esto significa que termina, cierto que es extraordinario, es relativamente excepcional, pero esa excepcionalidad no signifique un perjuicio de la pensión que se le estaba entregando al alimentario, a los niños, digamos, por la vía de la madre. Esa es la duda. Porque claro, podría ser que dijera, bueno, el ejemplo que puso el magistrado, le tocaba las vacaciones, sale de vacaciones, hay un accidente, paga excepcionalmente o extraordinariamente un ingreso a una clínica o algo así de una emergencia, y que esto signifique que esto se va a descontar de lo que ya tenía como pensión o en ningún caso se descuenta, pero sí se le pone un límite del máximo del 30%. Eso es lo que yo quiero saber porque me deja una duda, por favor. No sé si de repente hay que revisarlo en conjunto con el artículo 6 de los gastos extraordinarios, que ya no me recuerdo mucho, sé que lo vimos, pero tampoco lo tengo tan presente. O sea, el tema es que cualquier gasto extraordinario se supone que surge con posterioridad a lo ya acordado en el pago de la pensión, y por eso tiene este carácter excepcional. La gran duda que a mí me deja es si este carácter excepcional, como dije, vela, comillas, porque ambos padres tengan la capacidad económica para solventarlo, pero que no perjudique lo ya acordado, pero se le pone entonces un límite sí, de un máximo del 30%. Entonces, ¿sabes si esto es lo correcto? Me gustaría que me lo dijera tanto el magistrado como el ministro, y después, por supuesto, ofrezco la palabra a la senadora. Gracias, Presidenta. Nosotros, como asociación, entendemos que es un artículo que solamente puede ser interpretado de manera restrictiva y de manera que pueda evitar el abuso que puede darse y que se ha visto, muchos jueces de familia lo han visto en la asociación, de padres, por ejemplo, que alegan que, no sé, compraron X cantidad de ropa, entonces se lo van a descontar de la pensión de alimentos, y ese tipo de abuso, ¿no? Pero también tenemos presente, y por eso lo ponemos sobre la mesa, que quien tiene el cuidado personal del niño o niña, es decir, normalmente la mujer o la madre que tiene al niño bajo su cuidado, siempre tiene gastos extraordinarios.
y nunca puede excusarse de hacerlo. Si el niño se cae, el mismo caso del accidente, en las vacaciones, estando con la madre que tiene, por ejemplo, cuidado personal, siempre va a tener que incurrir en el gasto extraordinario, y nadie, y muy poco probable será que alegue que le indemnicen o que le repongan algo de lo gastado en exceso. Eso siempre es así, va a ser así. Por eso que esta norma solo podría entenderse en la medida que restrinja aún más estos casos, y de hecho se sugiere respetuosamente colocar incluso la palabra de manera excepcional, o que el juez podrá, para efectos de que quede efectivamente a ponderación del magistrado, y limitar los casos también, porque si no puede quedar la puerta abierta para que pueda hacerse un descuento del 30%, incluso en pensiones en el mínimo legal. Y un descuento del 30% en el mínimo legal es algo que no resiste mucho análisis. Entonces, sugerimos revisar quizá esta norma para colocarla más restrictiva y que quede como una clara norma de excepcionalidad. Muchas gracias, magistrado. Le ofrezco la palabra al ministro de Justicia, después a la senadora. Si me permite, ofrezco la palabra aquí a Felipe Rayo, que puede explicar el sentido de esta disposición. Muy bien, como no, don Felipe tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, esta norma es un complemento efectivamente de lo ya aprobado respecto del artículo 6, que disponía en la sentencia en qué proporción las partes han de contribuir a satisfacer los gastos extraordinarios que surjan con posterioridad, que son gastos no previstos, pero urgentes, necesarios, ¿ya? Entonces, efectivamente, la pensión de alimentos en adelante va a tener que señalar, por ejemplo, el traspaso, la transferencia de una suma de dinero, 500.000 pesos, todos los meses, por ejemplo, y además señalará que, de existir gastos extraordinarios, necesarios y urgentes, las partes contribuirán, por ejemplo, en una proporción de 60-40. 60 el padre, 40 la madre, suponiendo que el padre tiene una capacidad económica mayor que la madre, ¿ya? Se suscita este gasto extraordinario, de urgencia, una hospitalización médica del niño, ¿ya? Esa hospitalización sale 1 millón de pesos. Y el padre está con el niño. Y resulta que no pueden concurrir a ese gasto, a pagar la cuenta, los dos. Tienen que concurrir uno solo. Ese uno solo se hace, y es el padre, en vez de pagar la cuenta de 1 millón, solo 600, paga el 1 millón de pesos. Para salvar la urgencia y luego arreglar con la madre, porque efectivamente puede haber una buena relación entre ellos. Otro ejemplo, podría ser la madre, la hospitalización se produce teniendo la madre el cuidado del niño, pero resulta que la madre, por ejemplo, no tiene en este momento dinero para asumir los 400.000 pesos y tendría que quizás pedir un crédito para cubrir esa cuota. La idea de esta regla es fomentar lazos de solidaridad dentro de la familia, donde ninguno de ellos tenga temor de concurrir más allá, si puede, entendiendo que luego esto se van a arreglar. Dos virtudes más entonces el ejemplo ocurre solamente cuando el padre que debía pagar 600 no paga los 600, paga el 1 millón de pesos o el alimentante. Y en ese caso, esta regla además introduce 2 elementos que son bastante positivos, entendemos nosotros. Uno es que esa imputación la hace el tribunal. O sea, si no se pudieron poner de acuerdo y el padre lo pagó todo, el tribunal, el alimentante tendrá que pedirle al tribunal que determine qué se imputa y cuánto se imputa. Es el tribunal el que va a decidir este gasto en realidad era urgente y corresponde en justicia que sea de alguna forma imputado. Solo esos gastos. Hoy en día ocurre muchas veces que el alimentante,
haciendo un pago, unilateralmente luego decide que va a dejar de pagar las pensiones por un tiempo, que lo va a descontar de la pensión. Eso no puede ser. Esta regla, de alguna forma, protege a quien tiene el cuidado personal, porque tendrá que alegarse ante el tribunal qué es lo que se imputa y cuánto se imputa. Y mientras esa imputación no se produzca, el alimentante tendrá que seguir pagando íntegramente la pensión de alimentos. Y respecto de la última parte que usted, Presidenta, preguntó, también es una regla que protege ¿cómo se llama? A quien tiene el cuidado personal, porque le asegura prácticamente la integridad de la pensión. Es decir, en lugar de que, como ocurriría a falta de regla, alguien objetara la liquidación diciendo, sí, ¿sabe qué? Existe una deuda, pero yo resulta que concurría a un gasto extraordinario más allá de lo que debía, así que esto descuéntelo y efectivamente tendría razón y entonces correspondería imputarlo y con eso sacrificar el pago de las futuras pensiones, de 1 o 2 pensiones más. Esta regla de alguna forma asegura a quien tiene el cuidado personal a que nunca se le ha de tocar más allá de un 70%, de modo que la imputación se vaya haciendo de modo gradual, de a poco, manteniendo la integridad de la pensión. Esta opción, claro, es mucho más conveniente a forzar a la madre a, digamos, buscar ella el financiamiento de su parte, por ejemplo, solicitando un crédito. En lugar de ello, busca la colaboración, si es posible, del padre, y luego asegura que el pago se vaya haciendo de modo gradual, de a poco, sin que se suspenda el pago de las pensiones en el próximo tiempo. Eso, Presidenta. Yo tengo alguna duda todavía. O sea, a ver, primero creo que hay que recoger lo que señalaba el magistrado, que me parece, o sea, esto es reforzar el carácter excepcional. Eso es como lo primero, porque tiene que ser así. Ahora, por otro lado, en la vida cotidiana, yo creo que es permanente que se tienen que dar serán excepcionales, pero son excepcionales recurrentes. No sé si me explico. O sea, yo creo que es bastante evidente que en la vida cotidiana siempre va a haber una enfermedad no prevista, un accidente no previsto, algún hecho, digamos, que es excepcional, pero que se da normalmente. Si es así, yo creo que el sistema tiene que estar preparado para que efectivamente es un gasto urgente, como señalaba aquí Felipe, y por lo tanto hay que simplemente acudir a él, o sea, no se podría no hacerlo. Y aquí entonces lo importante es que se haga el gasto, pero después la duda que yo tengo es esto de imputarlo. Me parece muy bien que quede a criterio del juez, del tribunal de familia. O sea, esto es súper importante porque yo creo que el tribunal de familia, en este caso el juez, el magistrado correspondiente, el que podrá determinar las características de ese gasto, el por qué se dio, las condiciones, circunstancias, etcétera. Pero que es súper importante que esto no signifique una imputación al pago y por lo tanto pues se termine pagando menos en ese momento la pensión. Esa es mi gran preocupación, cómo nosotros logramos que estos gastos excepcionales no impliquen el que se reduce el pago de la pensión. Yo creo que eso es lo que tenemos que asegurarnos, porque yo creo que es muy recurrente que pueden producirse estos gastos, pero que no puedan significar la arbitrariedad de que efectivamente, por un lado, implique menor pensión y por otro lado, también es cierto que tiene que velar por las condiciones económicas, cuál es el límite de estos gastos. Eso también, no sé, sería interesante como ahondar en aquello, me parece a mí. Porque a mí lo que me preocupa es que si no reforzamos el carácter súper excepcional, esto puede ser un mecanismo que de alguna manera signifique estar reduciendo la deuda del pago a la pensión. O sea, busca una fórmula para decir, no, bueno, mira, yo tuve que, no sé, lo mandaste con esta ropa, pero resultó que fuimos a este lugar, no era posible y por lo tanto yo tuve que comprar XX, era imposible si no, porque hacía mucho frío y tuve que comprarle parca y es cara, etcétera, etcétera. Y entonces después
de alguna manera es un mecanismo para reducir, le voy a descontar los 100.000 pesos que tuve que gastar en esa ropa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, que sea muy restrictivo, muy excepcional y con criterio del magistrado. No sé si esto es lo correcto, me gustaría la opinión de ellos y también le ofrezco la palabra. No, perdón. Senadora. Presidenta, este es un tema bien complejo y en la misma línea que usted ha planteado, yo tengo mis dudas porque no se enfatiza en el tema de la extraordinariedad de la situación y además la palabra imputación orienta a un descuento. Entonces, un descuento, y eso, de acuerdo a los criterios de los jueces, las juezas, que uno nunca los conoce muy bien, puede dar pie a una rebaja automática de la pensión. Entonces, yo le propondría, Presidenta, que dejemos pendiente esta propuesta, esta indicación, y la veamos con más tranquilidad, porque también puede abrir una ventana compleja a la conflictividad de estas situaciones. Yo comparto, senadora Muñoz, veo que compartimos los criterios, ofrezco la palabra, no sé si alguna otra senadora quiere hacer uso de la palabra. Si no hay uso de la palabra, yo sugeriría dejarlo pendiente, pero siempre digamos, las opiniones que hemos expresado hasta ahora, por lo menos la senadora Muñoz y en mi caso, que es reforzar el carácter excepcional, que no se transforme en un instrumento que termine siendo abusivo, que se busca la fórmula en la cual terminar rebajando el pago de la pensión. Y cómo garantizar que efectivamente, porque al final estas situaciones excepcionales pueden darse, no son tan excepcionales, pueden darse de alguna manera, que es bastante común, pues, vacaciones u otras cosas que puedan simplemente aparecer. Entonces, yo creo que tenemos que buscar el que esto no sea un mecanismo de abuso, de terminar de reducir y, claro, reforzar el criterio del magistrado, siempre teniendo en consideración esta situación, que tiene que ser muy restrictivo y no, en lo posible, abrir la puerta para que sea una reducción de la pensión. Sugiero dejarlo pendiente, entonces, ¿habría acuerdo? Que lo dejemos pendiente para buscar una mejor redacción y ver qué hacemos. No sé si alcanzamos a hacer una más, Pilar. Sí, todavía podemos continuar. Sí, mire, ahora está la indicación número 20 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer, que propone intercalar un inciso segundo nuevo en el artículo 13, que diría: el empleador que incumpla será solidariamente responsable de la deuda alimentaria en este caso. El artículo 13 en el inciso primero dice: si la persona natural o jurídica que deba hacer la retención, ¿cierto?, desobedeciera la respectiva orden judicial, incurrirá en multa, beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad mandada a retener, etc. Senadoras proponen ese inciso, pero el grupo redactor ejecutivo asesores proponen que se retire esa indicación porque su contenido se encuentra ya en el inciso 9 del artículo 13, aprobado en general. Avancemos un poquito. Es el inciso final, ¿cierto? Que dice: si el empleador incumpliere una o más de las obligaciones expresadas en este artículo, el artículo 13, quedará sujeto a la sanción dispuesta en el inciso primero. Asimismo, quedará obligado solidariamente al pago de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadas en favor del alimentario. O sea, ya está efectivamente incluido. Eso es lo que entendemos, ¿no? Sí. ¿Habría acuerdo para retirarla? Sí. De indicación 20, entonces. Ya, bien, Pilar, procedemos a retirarla entonces. Retirarla. Ya. A continuación está la indicación 21 de las mismas senadoras, Allende, Muñoz, Proboste, Sabat y von Baer. Perdón, Presidenta, el magistrado está pidiendo la palabra. Ah, ya, por supuesto, no lo vi, es que como tenemos ahí, no, ya, magistrado, discúlpeme. Muchas gracias, Presidenta. Solamente es una consulta. Lo que sucede es que con en el debate del artículo 12, no me quedó claro si quedó la primera parte del inciso séptimo. La primera parte del inciso séptimo, antes de la indicación que agrega la última parte del número 15, sí. Y comienza: para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de un apremio, la inscripción
del alimentante en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, actualizar en dicho registro el monto de la deuda. Los juzgados con competencia en asuntos de familia deberán disponer de oficio mensualmente. ¿Eso quedó a firme? Esa es la consulta. Ah, eso sí, pues eso fue aprobado. Está en el texto acá. Así lo entendemos, porque no fue objetado. Hay una indicación complementaria, no sustitutiva. Claro. Solamente ahí señalar que por el mandato que tengo a la asociación, hacer presente que y tal como hay en otras normas también una redacción parecida, el informe mensual implica una gran carga de trabajo para los tribunales y además económica, ya que verse ese punto para que pueda ser real, y se sugiere que sea semestral. ¿Ya? Eso es lo que sugiere la Asociación Nacional de Magistrados, y además sugiere que en relación al tribunal competente se aclare que el tribunal competente puede ser cualquiera que tenga noticias de algún incumplimiento del pago de la pensión de alimentos, porque los alimentantes pueden tener causa en distintos tribunales, para que después no haya debates de competencia, quién puede hacer quién tiene que hacer esta inscripción. Presidenta, ¿me permite leer lo que quedó aprobado hasta ahora? Por favor, Pilar, para aclararnos bien. Sí, esto sería, para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de un apremio, la inscripción del alimentante en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, o actualizar en dicho registro el monto de la deuda, los juzgados con competencia en asuntos de familia deberán disponer, de oficio, mensualmente, que se practique la liquidación de la pensión y su notificación a las partes para que presenten sus objeciones dentro de tercero día. Presentada la objeción a la liquidación, el tribunal deberá resolverla en el más breve plazo, de plano o previo traslado, y con el solo mérito de los antecedentes que las partes acompañen a sus presentaciones y aquellos que obren en el proceso. La decisión que acoge la objeción a la liquidación, sea total o parcialmente, solo será impugnable por la contraparte mediante recurso de reposición, y siempre que ésta no hubiere tenido ocasión de ser oída sobre la materia que se reclama. Dicha solicitud de reposición deberá deducirse dentro de tercer día y de forma fundada. El tribunal fallará de plano la reposición, pero podrá oír a la otra parte cuando la complejidad del asunto así lo aconsejare. En contra de la resolución que resuelve la reposición, no procederá recurso alguno. Tampoco será recurrible la resolución que rechaza la objeción a la liquidación. Así quedó ese magistrado. Sí, me acuerdo que así quedó aprobado, efectivamente. Y me recuerdo que la magistrada Verónica Bimasal tenía dudas sobre la mensualidad. Esto es algo que lo vimos, pero al mismo tiempo le voy a ofrecer también la palabra al ministro. Ha argumentado mucho en favor de la mensualidad para que esto tenga esta automaticidad y avance, digamos, en lo posible sin acumular. Esto lo que implicaría semestralmente. Creo que sería bueno, pero efectivamente así lo aprobamos. A ver, ministro, tiene la palabra. Sí, efectivamente, presidenta, como usted lo recuerda, esta fue una discusión que tuvimos, pero que nosotros tuvimos que, precisamente por la forma como estaba diseñándose el sistema, que se iba a fijar en UTM, y que la organización financiera correspondiente, donde se hiciera este depósito determinado por el tribunal, iba a ir con esta facilidad informando el cumplimiento, se aligeraba la carga de los tribunales. Nosotros hemos sostenido que en realidad este proyecto debería reducir parte de la carga que hoy día tienen los tribunales en juicios de pensión de alimentos, porque se automatiza. Y esta liquidación mensual, que se veía como una carga muy grande, esperamos que se vea completamente aliviada, porque con registros automatizados y transferencias digitales y con información también tecnológica y mensual, no deberíamos tener problema en mantener esa liquidación y proceder después de 3 meses continua, o no sé cómo quedó finalmente, si quedó 2 y 4, 2 continuas o 4 discontinuas, se va a informar al registro. Por lo tanto, ese tema quedó resuelto. Y la otra inquietud que plantea el magistrado, y yo lo entiendo resuelta también en la indicación, porque está diciendo que cualquier tribunal pudiera referirse a eso porque pueden haber varios alimentarios.
y efectivamente la indicación dice, para facilitar el cobro ejecutivo de la deuda, más adelante los juzgados con competencia en asuntos de familia deberán disponer, etcétera. Por lo tanto, está recogida, creo yo, la inquietud que hace presente el magistrado. Yo entiendo, por lo tanto, que esta disposición está aprobada y es coherente con lo que ya hemos aprobado anteriormente. Lo que queda pendiente es la discusión que acabamos de tener y que nosotros vamos a intentar recoger en una propuesta que seguiremos conversando con los asesores. De acuerdo. Entonces, faltaría una nueva propuesta a lo que habíamos conversado anteriormente. Nosotros entendemos que esta ya había sido aprobada y quedaría en principio tal como está. Y lo que sugiero entonces es que pudiesen efectivamente traer una nueva propuesta que recoja la inquietud que hemos planteado. Siendo así, yo le agradezco a todos la participación. Creo que lo deberíamos dejar porque ya estamos en el límite de la hora para escuchar la nueva propuesta que nos hagan traer. Así que muchísimas gracias al ministro, magistrado, a las senadoras, por supuesto, y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Luego. Muchas gracias. Luego. Gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, magistrado.